Análisis pragmático de los poemas El fetiche paleolítico de la fertilidad y Hombres en el puente, de la antología Paisaje con grano de arena de Wisława Szymborska, para la cátedra Teoría Literaria Contemporánea, impartida por el catedrático Roberto Gutiérrez. Este análisis es presentado por López Alvarenga Silvia Marina, Mustoguerra Melissa Abigail y Sandoval Calles Tatiana Abigail. Ubicación de la autora y su obra. Paisaje con grano de arena, obra publicada el 26 de mayo de 1995, es el primer volumen poético de la autora Wisława Szymborska, que se publicó en lengua castellana. Los 100 poemas recogidos en esta antología fueron directamente autorizados por la autora. Constituyen una excelente muestra del recorrido literario y temático de la autora. Una poesía que, según la Academia Sueca, mezcla la elegancia de Mozart con la pasión de Beethoven. Wisława nació cerca de Poznań, en el oeste de Polonia, justamente el 2 de julio de 1923. Es considerada una de las más grandes poetas polacas contemporáneas y de hecho fue galardonada con el Premio Nobel de Literatura en 1996. Fue hija de Wicentyny Szymborski y Anna de Rettermund. Vivió hasta 1931 en las cercanías de Poznań. Posteriormente se trasladó con su familia a Cracovia, donde fue al colegio. Durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes prohibían a los niños polacos ir a la escuela, por lo que Wisława tuvo que asistir a los cursos clandestinos que se impartían en ciertas escuelas polacas. Después de la guerra, estudió sociología y literatura polaca en una universidad en Cracovia. En 1953 a 1971 trabajó en un seminario literario como editora literaria y columnista, antes de ganar el Premio Nobel. Después de que acaba la Segunda Guerra Mundial y dejando atrás el proceso de crecimiento personal que tuvo la autora, pronto entró a formar parte de los círculos literarios locales, trabajando de ilustradora y secretaria en algunas de las revistas culturales de la época. Tal es el ejemplo de Vida Literaria. Podríamos decir que a lo largo de toda su obra, Wisława se muestra respetuosa con la tradición clásica europea, prefiriendo la composición de versos armoniosos y medidos a los excesos del lenguaje vanguardista. Sus versos pretenden describir un mundo compuesto de horrores y de sufrimientos con un tono en el que el humor y la elegancia se entremezclan. La simplicidad aparente del lenguaje de este tipo de poesía esconde una infinidad de lecturas posibles y formula un perpetuo cuestionamiento sobre la relación del hombre con la existencia, la naturaleza y el universo. Lo banal y lo familiar acaban por hacerse insólitos, es decir, extraordinarios, porque Wisława considera la realidad cotidiana como un mundo por describir, distorsionar y trascender. Contexto histórico. Dentro de la transformación democrática de Polonia, los levantamientos nunca fueron hechos aislados. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la rebelión, la protesta y los movimientos de resistencia popular se convirtieron en una constante histórica. Con carácter casi cíclico, se repitieron las huelgas y los levantamientos. En junio de 1956, los obreros en Poznań. En marzo de 1968, los estudiantes en Varsovia y en otras universidades. En 1970, en los puertos. En junio de 1976, en Ursus y Radom. Y finalmente, en agosto de 1980, las huelgas en el Báltico, que concluyeron con la fundación de Solidaridad. Sin embargo, la huelga de 1980, que se extendió por más de 18 ciudades ante el descontento de la subida de los precios y del coste de la vida, fue una demostración del desafío sin precedentes. A medida que transcurría la huelga, el astillero Lenin se fue convirtiendo en un foco de democracia popular.
En solo un año, Solidaridad, dirigido por Lech Wałęsa, se extendió por el país a un ritmo desaforado y contaba ya con 10 millones de miembros. Tras haber conquistado el derecho a negociar, Solidaridad empezó a realizar avances concretos. Una semana laboral de 5 días en lugar de 6 y mayor participación en la gestión de las fábricas. Cansados de vivir en un país que rendía culto a una clase obrera idealizada que en realidad abusaba de los trabajadores, los afiliados de Solidaridad denunciaban la corrupción y la brutalidad de los funcionarios de un partido que no respondía ante el pueblo de Polonia, sino ante los burócratas de Moscú. En septiembre de 1981, durante la celebración del primer Congreso Nacional del Sindicato, los miembros del sindicato estaban dispuestos a llevar su movimiento a una nueva fase. Solidaridad se transformó en un movimiento revolucionario que aspiraba a hacerse con el control del Estado y que contaba con un programa económico y político alternativo para Polonia. Como tercer punto, tenemos la dimensión de la lectura y el análisis a aplicar. Los poemas seleccionados para el presente estudio son El fetiche paleolítico de la fertilidad y Hombres en el puente, los cuales serán analizados a través de un enfoque pragmático. Es importante saber que en el mundo literario existen muchos modelos, estrategias, guías con diversos enfoques y fundamentos teóricos para la comprensión, interpretación y análisis de todo tipo de texto literario. Por ejemplo, un mismo modelo no puede servir para la interpretación de un poema y una novela, así como tampoco existe un solo enfoque o base teórica para dicha interpretación. En ese sentido, se hace necesario el paso de un análisis e interpretación literaria que se ocupe solo del texto a una que hace a intervenir a los usuarios en la comunicación. Ahora bien, el pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de las consecuencias. Se basa en juicios a posterioridad y evita todo prejuicio. Lo que se considere práctico o no, depende del considerar la relación entre utilidad y practicidad. Las categorías del análisis a aplicar son las siguientes: tema o temas, tiempo, personajes y estilo. Como cuarto punto tenemos los hallazgos, esto es la aplicación del análisis pragmático. Tema o temas. En cuanto al fetiche paleolítico de la fertilidad, el tema que prevalece es la existencia y su propia condición en cuanto a la banalidad de la vida, tal como puede verse a continuación en la muestra. Abro comillas. ¿Existe el mundo? Muy bien. ¿Es copioso? Mejor. ¿Tienen los niños dónde corretear? ¿Hacia dónde alzar la cabeza? Estupendo. Tanto mundo hay que incluso cuando duermen existe, entero y verdadero hasta la exageración. Existe siempre, incluso a la espalda. Esto es mucho por su parte. Cierro comillas. Esta muestra fue extraída de la página 61. Abro comillas. Su único deber es, mientras cielo y tierra existan, resistir por si acaso. Acaso que nunca sucederá. Yacer en zigzag sobre la esencia, ser el hazmerreír del ornamento. Cierro comillas. Esta muestra fue extraída de la página 62. Por otra parte, Hombres en el puente ahonda en el tema de la cotidianidad de la que día con día forman parte los seres humanos y que, muchas veces, pasa desapercibida frente a sus ojos. Esto puede observarse en las siguientes muestras. Abro comillas. Se ve un puente sobre el agua y se ven hombres en el puente. Los hombres aprietan visiblemente el paso porque comienza a azotarlos la lluvia que cae de una nube oscura. Cierro comillas. Esta muestra fue extraída de la página 165. Por lo que se refiere al tiempo, ambos poemas fueron escritos en presente de indicativo, el cual se utiliza para situar una acción en el momento del habla o en un futuro muy próximo para describir una rutina o acciones que se repiten o para aludir a situaciones estables o permanentes. Esto se evidencia a continuación. Abro comillas. La Gran Madre no tiene rostro. ¿De qué le serviría a la Gran Madre tener rostro? Esta muestra fue extraída de la página 61. Abro comillas. Los hombres del puente corren hacia donde antes corrían. Cierro comillas. Esta muestra fue extraída de la página 165. Personajes.
En el fetiche paleolítico de la fertilidad no hay personajes, únicamente habla de la Gran Madre, que no es en sí un personaje, sino más bien como una metáfora. Por lo que se refiere a hombres en el puente, el segundo poema, los personajes serían en cuestión los hombres de los cuales se dice que están en el puente, los hombres con los que se hace referencia a las víctimas de la guerra. En cuanto al estilo, la narración del fetiche paleolítico de la fertilidad es lineal, puesto que desarrolla la historia de manera plana, es decir, sin ninguna alteración en cuanto al orden del relato. Asimismo, el tipo de narrador es en tercera persona, ya que no participa del relato, lo está contando desde afuera, por lo que es un narrador testigo que sabe lo que pasa. Además, el retrato es una técnica que está presente, puesto que describe a la madre y sus emociones. En este poema, Szymborska denota tanto el estremecimiento por los crímenes de la guerra reciente como su identificación con los sufrimientos del pueblo y su esfuerzo por superarlos. Aún así, escribe de manera fácil de leer, no usa tantas palabras rebuscadas, sin embargo, deja ver su gran conocimiento y cultura en sus versos. En cuanto al estilo narrativo, es realista y socialista en paralelo. El lenguaje es culto y puede evidenciarse la riqueza de sus palabras y la riqueza de sus planteamientos filosóficos. Por lo que refiere a Hombres en el Puente, se trata de un narrador omnisciente relatando los hechos. La narración es lineal, contada poéticamente sin alteraciones en el orden del tiempo y las ideas. Además, el estilo narrativo, al igual que el poema anterior, puede apreciarse el realismo con críticas socialistas de la autora. Asimismo, detalla las escenas, detalla los hombres y, sobre todo, detalla el acontecimiento. La lluvia triste y pesada que cae igualmente relata el paisaje con el contexto, alude al clima, pero al mismo tiempo al sufrimiento. Las conclusiones. Wisława Szymborska, además de una escritora sutil y trascendente, es una pensadora con delicadeza acerca del todo, de la realidad o realidades de todo. Estudiar la poesía de esta sabia mujer es como dejarse llevar de la mano de la madre que conoce toda la naturaleza para ese camino del vivir. En los poemas seleccionados para este análisis, la autora denota tanto el estremecimiento por los crímenes de la guerra reciente como su identificación con el padecimiento del pueblo, quien es la víctima de la guerra. Este sería nuestro análisis. Gracias por su atención.